El compromiso educativo que hoy asumimos es responsabilidad de todos, ciudadanas y ciudadanos, maestras y maestros, pero sobre todo de las autoridades educativas, de las autoridades estatales, quienes tienen que ser los responsables de que en Oaxaca la educación se cumpla en términos de cómo lo establece nuestra Constitución política y desde luego también de cómo lo establecen las características culturales, políticas, sociales de nuestra entidad. Agradezco a los compañeros y compañeras de la sección 22, a mi amigo Fernando Soberanes, que también participó en esta invitación. A partir de las relatorías de los foros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tuvieron lugar en varios estados de la República en el año 2013, incluyendo Oaxaca, en los que me tocó participar como relator en 5 de ellos, es posible tener un diagnóstico desde la perspectiva del magisterio democrático de lo que realmente significó la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política, así como la imposición de sus leyes secundarias. Constatamos que el conjunto de los cambios legislativos en materia educativa significaron una contrarreforma histórica que violentó el espíritu y la letra del artículo 3 de la Carta Magna de 1917. Un retroceso más que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana. Constituyó una acción autoritaria y restrictiva de un Estado articulado al modelo neoliberal y con gobiernos oligárquicos del tipo que Marx identificaba de traición nacional. Esto es, que sacrifican el deber nacional por el interés de clase. Estas reformas son realizadas de espaldas a la sociedad y sin haber sido consensadas entre quienes sostienen el sistema educativo nacional, el magisterio y los padres de familia. Tampoco se pidió la opinión de expertos en universidades y centros de investigación, en instituciones del ramo, como la Universidad Pedagógica Nacional y el sistema de escuelas normales. En suma, se quebrantó nuevamente el derecho a una consulta previa, libre e informada. Estamos al tanto, asimismo, que esta iniciativa no se originó en los poderes constituidos, no surge del llamado Constituyente Permanente o Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, ahora a cargo de un analfabeta funcional, sino fue concebida por poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos, y que se encubre en organismos como Mexicanos Primero. Para lograr este propósito, estos poderes fácticos emprendieron una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, que no ha cesado hasta el día de hoy, a través de los monopolios de la información y de sus mercenarios en la prensa y los medios masivos de comunicación, que Carlos Facio denomina dictadura mediática. Los legisladores del Congreso de la Unión, por su parte, actuaron como empleados de una ventanilla de trámite de esos poderes fácticos y del Ejecutivo Federal, introduciendo conceptos como calidad, eficiencia, competencia, mejoramiento constante, evaluación, que vienen del mundo corporativo transnacional. Se trató en los hechos de una reforma laboral administrativa contraria al artículo 123 constitucional,
que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial durante décadas, afectando su permanencia en el empleo, sus salarios, condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso. Somete a los maestros a un régimen de excepción y busca despedir a miles de maestros, precarizar aún más el trabajo magisterial, romper sus estructuras gremiales, especialmente las democráticas, introducir la competencia entre pares y el darwinismo social, al acabar con la ayuda mutua y la solidaridad, incrementar la jerarquización y el manejo discrecional del personal en todos los niveles y estructuras, sin resolver, por otro lado, los problemas del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias de la infraestructura escolar. Se rompe también con la gratuidad de la educación, con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y gestión escolar, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia, al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos que podrían ser espurios al tomar control de las escuelas públicas y ser administradas en los hechos por la iniciativa privada e incluso por asociaciones religiosas o de otra naturaleza como el crimen organizado, todo lo cual pretende acabar con los mandatos constitucionales de una educación pública, laica y gratuita. La reforma y las leyes secundarias, por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como Enlace, PISA o las que vendrán en su lugar, seguramente continuarán violentando el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas, condiciones de vida y entornos familiares de educandos y de los propios maestros. En consecuencia, ha sido una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana. Todo ello se suma a la discriminación estructural que ya actúa en los procesos educativos por parte del Estado y sus agentes, activos y pasivos, misma que se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en particular, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente en la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración, asimilación, segregación, diferenciación, inherentes a la naturaleza del capital y que se expresa en políticas de Estado igualmente disolventes de lenguas, culturas e identidades. En una entidad federativa como Oaxaca, con presencia de pueblos indígenas, es necesario profundizar en el tema de la discriminación en el proceso educativo. A los pueblos indígenas se les niega el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. En suma, no existe en México una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas en el marco de su identidad, autogobiernos y concepciones de vida. Esa discriminación institucional que sufren la niñez y la juventud indígenas se manifiesta, entre otras formas, en su invisibilidad
y estigmatización que responden a esas lógicas contradictorias, congénitas del capital, y se expresa en todos los niveles y acciones del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas. Mientras la invisibilidad borra actores, sujetos socioculturales y políticos y comunidades, el estigma condiciona servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio. La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como pueblos y culturas de orígenes milenarios. A pesar de la existencia de leyes nacionales e internacionales que reconocen la diversidad sociocultural y lingüística y que son el resultado de movimientos y luchas, estas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones y políticas públicas no solo no las respetan, sino que están dirigidas en realidad a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias. Partimos de una delimitación precisa del concepto de discriminación que se basa en el marco jurídico de convenciones y convenios firmados por los estados, entre ellos el mexicano, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Así se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. En el convenio 169 de la OIT se señala que los programas y servicios educativos dirigidos a los pueblos indígenas deberán desarrollarse y aplicarse con su participación, abarcando la historia, los conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus aspiraciones sociales, económicas y culturales. Este convenio establece, asimismo, que los pueblos tomen en sus manos la realización de los programas educativos y que los estados faciliten los recursos apropiados para crear sus propias instituciones y medios educativos, utilizando los idiomas indígenas que deberán ser adoptados como lenguas de enseñanza. Los programas y servicios deben impartir conocimientos generales y aptitudes que ayuden a los pueblos a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida propia de la comunidad y en la de la sociedad nacional. A pesar de la vigencia de este marco jurídico, los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas, jóvenes, refuerzan el pensamiento y los mecanismos de discriminación social, de género y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación, condicionan conductas sexistas y prácticas clasistas. No obstante, se hace responsable de la discriminación y el racismo abierto a personas individuales, ocultando el hecho de que son causales, estructurales y sistémicas, y las propias políticas educativas del Estado las que generan las condiciones para que los estereotipos racistas y discriminatorios se expresen.